se nos pide que determinemos el extremo relativo y absoluto de la gráfica de la función. Mirando la gráfica de la función, observe cómo tenemos una gráfica continua durante el intervalo cerrado de x es igual a -3 a x es igual a 4. Sabemos que el intervalo está cerrado porque los puntos finales son puntos cerrados. Para determinar el extremo de esta función durante este estrecho intervalo, determinar los puntos críticos, que son donde gira el gráfico o donde el gráfico tiene puntos altos o bajos, que es también donde la derivada es igual a 0 está definido. Y como tenemos un intervalo cercano, también debemos tener en cuenta los puntos finales. Así que, en primer lugar, fíjate cómo tengo un punto culminante aquí, un punto bajo aquí, un punto alto aquí. Y, de nuevo, debemos también considerar los puntos finales porque tenemos un intervalo cerrado. Y ahora, vamos a determinar los pares ordenados para cada uno de estos 5 puntos. Trabajando de izquierda a derecha, el punto final más a la izquierda ser -3, digamos que la coordenada y es 11.6 negativo. A continuación, tenemos este punto culminante, donde digamos que el valor x es aproximadamente 1,4 negativo. El valor y es aproximadamente, digamos, 2.2. A continuación, tenemos un punto bajo en la intersección vertical, que es 0,1. A continuación, tenemos un punto alto aquí donde la coordenada x está aproximadamente, digamos, 2.8. Y la coordenada y es 10. Y luego encontrar el punto final más a la derecha es el par ordenado 4,1. Y ahora, para encontrar el extremo absoluto, determinamos el más alto punto de toda la gráfica, y el punto más bajo de toda la gráfica. Por lo tanto, observe cómo este punto aquí, el punto final más a la izquierda es el punto más bajo de toda la gráfica y, por lo tanto, este punto representa un mínimo absoluto. Por lo tanto, usando el par ordenado -3, negativo 11.6, decimos que el mínimo absoluto es el valor, y o el valor de función de 11.6 negativo en la x valor de -3. El punto más alto de todo gráfico es este punto aquí, que representa el máximo absoluto. Por lo tanto, usando el par ordenado 2.8,10, decimos el máximo absoluto or maximum es el valor, y o el valor de función de 10 con el valor x de 2,8. Por lo tanto, el valor y o la función value siempre es el máximo o el min, y el valor x siempre es una ubicación. Y ahora, vamos a determinar los extremos relativos, que son puntos bajos y puntos altos de la gráfica en el intervalo alrededor del punto, pero no el más alto ni el más bajo punto de toda la gráfica. Por lo tanto, trabajando en nuestro camino desde de izquierda a derecha otra vez, observe cómo es este punto un punto alto en el gráfico de este barrio o el intervalo alrededor de este punto y, por lo tanto, este punto representa un máximo relativo. Por lo tanto, usando el par ordenado -1.4,2.2. Decimos el max relativo es el valor de la función o el valor y de 2,2. Que ocurre en x es igual a 1,4 negativo. Desde aquí, fíjate cómo los dos puntos restantes 0,1 y 4,1 parecen ser puntos bajos. Consideremos primero el par ordenado 0,1. Observe cómo el punto es un punto bajo en la vecindad alrededor de 0,1 en algún intervalo abierto. En torno a este punto y, por supuesto, no es el punto más bajo de toda la gráfica y, por lo tanto, representa un mínimo relativo. Por lo tanto, usando el par ordenado 0,1. Decimos que relativo mínimo es el valor, y o el valor de función de 1 en x es igual a 0. Y ahora, consideremos el punto 4,1. Aquí es donde lo haces se ponen un poco complicados, y querrás referirte a tu texto específico. Observe cómo funciona. Parece ser un punto bajo, pero cuando decimos que tiene que ser un punto bajo en la vecindad alrededor de este punto, o debe estar en algún intervalo abierto, observe cómo x es igual a 4a. No puede estar en un intervalo abierto porque es lo más correcto punto final de la gráfica. Y por esa razón, muchos los libros de texto no considerarán un punto final como relativo max o un mínimo relativo. Por lo tanto, en este caso, no lo haré incluir este par ordenado como mínimo relativo. Voy a seguir adelante y dejarlo así. Pero, de nuevo, deberías comprobar con tu libro de texto específico para ver si es relativo extrema pueden ser puntos finales. Espero que esto te haya resultado útil.